Queridas amigas y amigos jubilados, pensionados y trabajadores próximos a retirarse, también trabajadores que se encuentren en activo todavía trabajando en el sector formal, en una empresa donde tengan IMS, o para aquellos que se encuentran en el sector del ICE. Les quiero compartir algo muy importante que deben de conocer ustedes. Esperando escuchen este video a tiempo, y esto también ayuda a aclarar ciertas dudas que tienen algunas personas adultas mayores que reciben pensiones muy bajas. Aquí entra un tema, pues son varios factores principalmente. Entonces vamos a abordar a profundidad todos estos detalles, porque hay quienes dicen, yo trabajé durante años, pero ganaba poco y recibo muy poco, o trabajé durante años y debía haber merecido una pensión más alta mensual. Entonces, aquí vamos a dar esos detalles sobre si trabajaron durante años pero ganaban poco. Y es que esto es lo que ustedes deben de conocer y saber en dado caso de que se vayan a pensionar por la ley de 1973 o si ya se encuentran jubilados y pensionados. Hoy vamos a abordar este tema delicado pero urgente. Muchos de ustedes han trabajado toda su vida, han cotizado durante más de 30 o incluso 40 años y ahora al llegar el momento de la jubilación o cuando llegó el momento de su jubilación, pues se enfrentan a una gran desilusión, su pensión o las pensiones bajas. En especial, quiero hablar de quienes están registrados bajo la ley de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social y han acumulado más de 100,500 o incluso hasta 2,000 semanas de cotización, pero su salario registrado fue bajo. ¿Qué pensión pueden esperar quienes se encuentren en esta situación o quienes encontraron esa situación? ¿Qué alternativas hay o qué alternativas tuvieron? Y lo más importante, ¿aún se puede hacer algo? Acompáñame hasta el final. No despegues el oído de este video, porque esta información podría marcar la diferencia entre una pensión mínima y una jubilación más digna, y posiblemente aclarar todas las dudas que no sabías. Los tres pilares de una pensión justa en MNOICER, el sistema de pensiones del Seguro Social vigente, antes del 97, existen tres elementos fundamentales para calcular el monto que recibirán las y los trabajadores al momento de jubilarse. En primera, las semanas de cotización acumuladas. En segunda, el salario promedio de los últimos 5 años. En tercera, la edad al momento de solicitar una pensión. Estos tres factores se combinan para determinar la cantidad mensual que el trabajador recibirá de por vida. Ahora bien, aunque todos son importantes, el número de semanas y el salario promedio de los últimos años cotizados son los dos aspectos más determinantes. El problema de los salarios bajos. A una realidad que duele en México, es muy común que a lo largo de la vida laboral se trabaje por un salario, pero el patrón registra el trabajador con el mínimo ante el instituto. Anteriormente sucedía, y eso significa que aunque en realidad se gana más, el salario con el que se están haciendo las aportaciones del Seguro Social es bajo, y este es el salario que se toma como referencia para calcular la pensión. El resultado es devastador. Aunque se hayan cotizado miles de semanas, si el salario registrado fue bajo, la pensión será igualmente baja. Un ejemplo, muchas semanas y bajo salario. Lo vamos a detallar de la siguiente forma. Supongamos el caso del señor Roberto. Trabajó durante 40 años en el sector formal con más de 2,000 semanas cotizadas, pero durante gran parte de su vida su patrón lo tuvo registrado con un salario mínimo. Entonces, al llegar a la edad de retiro, don Roberto esperaba recibir una pensión suficiente para vivir tranquilo, pero al hacer el cálculo descubre que solo le corresponde la pensión mínima garantizada, que para el año 2025 es de 9,412 euros mensuales. Esta cantidad, aunque representa un apoyo, está muy por debajo de lo que podría haber recibido si su salario registrado hubiera sido mayor. ¿Por qué se habla tanto de los últimos 5 años? Si en el régimen anterior a 1997 la ley establece que el salario promedio de los últimos 5 años cotizados es el
que se usa como base para calcular la pensión. Esto abre una ventana de oportunidad. Si en los últimos 5 años antes del retiro se incrementa el salario registrado, también aumentará el monto de la pensión. Y aquí entra una herramienta clave, la modalidad voluntaria de continuación en el régimen obligatorio, mejor conocida como la modalidad 40, aunque realmente no todos tienen la posibilidad de poder realizar aportaciones a su pensión. Sí, entonces, esto sí también tiene mucho que ver, mi gente. Espero que hasta este punto estemos siendo claros. De lo contrario, son temas que se comparten digamos que en este video, y si esto genera dudas, se van a seguir compartiendo más noticias como esta hasta que podamos aclarar más a este tipo de noticias que van surgiendo del día a día y principalmente las dudas frecuentes que ustedes tienen. Sí, vamos a dar detalle también sobre qué es la modalidad 40 y cómo es que les puede ayudar a ustedes. La modalidad 40 permite que un trabajador que ya no está activo, pero que cotizó anteriormente bajo la ley de 1973 pueda seguir haciendo aportaciones voluntarias, registrando un salario mucho mayor. Por ejemplo, si durante la vida laboral el salario registrado fue de 300 pesos diarios, pero en la modalidad 40 se inscribe con un salario de 15,500 pesos diarios, el promedio salarial aumentará drásticamente. Esto puede hacer que al calcular la pensión, en lugar de recibir los poco más de 9,400 pesos mensuales de la pensión mínima, el monto final se eleve hasta los 20,000 o 30,000 o incluso más, dependiendo del caso. Ahora bien, esto tiene un costo. Las aportaciones bajo la modalidad 40 deben ser pagadas mensualmente y no son baratas, pero muchas personas consideran que se trata de una inversión, ya que el beneficio mensual será de por vida y la inversión es a beneficio a largo plazo. Sí, como les mencioné, no todos tienen la posibilidad de poder solicitar la pensión modalidad 40. Entonces, si no tienen dinero para pagar la modalidad 40, ¿qué pasa? Algunos trabajadores se venden la necesidad de pedir un crédito o a una financiera para pagar los años requeridos bajo esta modalidad. Y aunque esto puede sonar riesgoso, si se hace con asesoría y un plan financiero claro, puede ser una decisión muy acertada. Tras saldar la deuda, el trabajador jubilado disfruta de una pensión considerablemente mayor que le permitirá vivir con mayor tranquilidad. ¿Qué pueden hacer si aún no se pensionan ustedes? Si aún están en activo laboralmente y están pensando en su futuro, aquí tenemos unos puntos clave que deben de saber. En primera, verifiquen su salario registrado. Es muy importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo creo que pasa, que no nos enteramos a tiempo de este tipo de información, de este tipo de noticias, y pues no hay quien nos abra los ojos, ¿no? No sabemos con qué salario nos tienen registrado o los tienen registrado y pasa lo que acabamos de mencionar, que trabajan durante años pero con salarios mínimos. Entonces, es importante que ustedes sepan si lo que cobran quincenalmente coincide con lo que tienen registrado legalmente. Así que ingresa a tu reporte de semanas cotizadas y revisa si el salario que aparece en el que realmente aparece es el que realmente gana. Si no lo es, acércate a tu patrón o busca asesoría legal. Punto 2. Evalúa tu promedio salarial. Recuerda que el promedio de los últimos 5 años es fundamental. Si ya estás por retirarte y tu salario registrado sigue siendo bajo, considera inscribirte en la modalidad 40.3. Aumenta tu salario registrado. Si todavía estás trabajando, intenta negociar un mejor salario o un mejor registro ante el instituto. Esto puede cambiar radicalmente el cálculo de tu pensión. Para aquellos que ya se hayan pensionado con poco, ¿hay algo que hacer? La respuesta es la siguiente. Para quienes ya se pensionaron con una pensión baja, lamentablemente no es posible modificar el cálculo original. Sin embargo,
existen apoyos sociales y programas complementarios a los que pueden acceder. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de 65 y más que otorga el gobierno federal es una de las opciones que ha venido a, sinceramente, a salvar a algunas personas que tienen pensiones bajas o a quienes realmente no tienen ninguna pensión. También pueden aprovechar, tramitar la tarjeta INAPAM, que esa la puede hacer cualquier persona adulta mayor de 60 años. Pueden obtener descuentos en distintos lugares. Sí, realmente esos apoyos del gobierno federal han ayudado bastante. También hay gobiernos estatales, o sea, gobiernos de estado que llegan a dar ciertos apoyos. Hay que aprovecharlos todos. Además, desde el año 2024 se aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ese es un mecanismo que busca complementar las pensiones de quienes tienen menos recursos. Este fondo comenzó a operar desde julio del 2024 hasta la fecha y así seguirá. Y esto puede beneficiar a muchísimos adultos mayores. ¿Sí? Entonces, para aquellos que también pueden llegar a preguntarse sobre cómo mejorar sus ingresos, si aún están en edad laboral, si todavía tienen la posibilidad de trabajar y desean mejorar su situación financieramente antes del retiro, hay algunos puntos y recomendaciones, como cuáles haz una autoevaluación honesta. Identifica tus fortalezas, habilidades y experiencia. Estudia el mercado laboral. Revisa qué puestos ofrecen mejores de salarios y qué habilidades se requieren. Invierte en ti mismo, destaca en tu empleo actual, amplía tu red de contactos, negocia un aumento salarial, presenta resultados, compara tu sueldo con en el mercado y habla con tu empleador. Y considera cambiar de empresas si no hay crecimiento donde estás. Busca mejores oportunidades, o sea, nunca está por demás. Si tú sientes que eres una persona que merece más y no te lo dan donde te encuentras laborando, búscale por otro lado. Sí, porque tu futuro es tuyo y tú mismo tienes que ver por él. Y con ese tipo de noticias estoy seguro que puedes motivarte bastante. Este proceso requiere tiempo, paciencia y esfuerzo, pero los beneficios pueden ser enormes, no solo para tu pensión, sino para tu calidad de vida general y para tu familia. Así que muchas semanas garantizadas no menos garantizan una buena pensión. Así que, querida audiencia, hemos aprendido que acumular muchas semanas cotizadas no es suficiente si el salario registrado fue bajo durante años. La pensión bajo la Ley 73 puede ser una gran oportunidad si se aprovechan menos años finales por medio salarial y las herramientas como la modalidad 40. Pero también es una advertencia. Debemos ser conscientes de cómo estamos registrados y no dejarlo al azar. Si aún estás a tiempo, haz los cambios necesarios. Y si ya estás pensionado, busca los apoyos que existen para ti, porque después de toda una vida de trabajo, mereces una jubilación digna y en paz. Así que te veo en el siguiente video y hasta pronto.